Madonna, vida y carrera, 2007 al 2011, cine, hard candy y aventuras empresariales. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Madonna estrenó e interpretó la canción Hey You en el concierto Live Earth de Londres en julio del 2007. Anunció su salida de Warner Bros. Records y declaró un nuevo acuerdo de $120 millones por 10 años con Live Nation. En 2008, produjo y escribió I Am Because We Are, un documental sobre los problemas de los malawianos. Fue dirigido por Nathan Risman, que trabajó como jardinero de Madonna. También dirigió su primera película, Filth and Wisdom. El argumento de la película giraba en torno a 3 amigos y sus aspiraciones. The Times dijo que se había sentido orgullosa, mientras que The Daily Telegraph describió la película como un primer esfuerzo que no es del todo prometedor, pero Madonna haría bien en aferrarse a su trabajo diario. El 10 de marzo del 2008, Madonna fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. No cantó en la ceremonia, pero pidió a sus compañeros del Salón de la Fama y a los Stooges, nativos de Michigan, que interpretaran sus canciones Burning Up y Ray of Light. Madonna publicó su 11º álbum de estudio, Hard Candy, en abril del 2008. Con influencias del R&B y pop urbano, las canciones de Hard Candy eran de carácter autobiográfico y en ellas Madonna colaboró con Justin Timberlake, Timbaland, Pharrell Williams y Nate Danja Hills. El álbum debutó en el número 1 en 37 países y en el Billboard 200. Karen Gans de The Rolling Stones lo elogió como un impresionante anticipo de su próxima gira, mientras el corresponsal de la BBC, Mark Savage, lo calificó como un intento de aprovechar el mercado urbano. 4 Minutes se lanzó como sencillo principal del álbum y alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100. En el Reino Unido conservó el récord de números 1 para una artista femenina. 4 Minutes se convirtió en su 13ª canción. En la 23ª edición de los Japan Gold Disc Awards, Madonna recibió su 5º trofeo de Artista del Año de la Asociación de la Industria Discográfica de Japón, el mayor para cualquier artista. Para promocionar el álbum, se embarcó en la gira Sticky and Sweet Tour, su primera gran aventura con Live Nation. Con una recaudación total de $408 millones, se convirtió en la segunda gira más taquillera de todos los tiempos, por detrás de la gira A Bigger Bank de los Rolling Stones. Siguió siendo la gira más taquillera de un artista en solitario hasta que The Wall Live de Roger Waters la superó en 2013. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. En julio del 2008, Christopher Ciccone publicó un libro titulado Life with My Sister Madonna, La vida con mi hermana Madonna, que provocó un distanciamiento entre Madonna y él, debido a su publicación no solicitada. En otoño, Madonna solicitó el divorcio de Richie, alegando diferencias irreconciliables. Llegaron a un acuerdo de compromiso para Rocco y David, que entonces tenían 8 y 3 años respectivamente, y dividieron el tiempo de los niños entre la casa de Richie en Londres y la de Madonna en Nueva York, donde ambos se reunieron con Lourdes. Poco después, Madonna solicitó la adopción de Chifundo Mercy James de Malawi en mayo del 2009, pero el Tribunal Superior del país rechazó la solicitud porque Madonna no era residente allí. Volvió a apelar y el 12 de junio del 2009, el Tribunal Supremo de Malawi le concedió el derecho de adoptar a Mercy. Madonna concluyó su contrato con Warner publicando su tercer álbum de grandes éxitos, Celebration, en septiembre del 2009. Contenía las nuevas canciones Celebration y Revolver, junto con 34 éxitos de su carrera musical con la discográfica. Celebration alcanzó el número 1 en varios países, como Canadá, Alemania, Italia y el Reino Unido. Apareció en los MTV Video Music Awards del 2009 para hablar en homenaje al fallecido cantante de pop Michael Jackson. Madonna terminó la década del 2000 como la artista que más vendió en Estados Unidos y la que más tocó en el Reino Unido. Billboard también la anunció como la tercera artista con más giras de la década, solo por detrás de los Rolling Stones y U2, con una recaudación de más de $801 millones, 6.3 millones de asistentes y 244 entradas agotadas de 248 espectáculos.
Madonna actuó en el concierto Hope for Haiti Now en enero del 2010. Su tercer álbum en directo, Sticky and Sweet Tour, salió a la venta en abril, debutando en el número 10 de la lista Billboard 200. También se convirtió en su 20º top 10 en la lista de álbumes de Oricon, batiendo el récord de los Beatles de mayor número de top 10 de un álbum internacional en Japón. Madonna cedió al programa de televisión estadounidense Glee los derechos de todo su catálogo musical y los productores crearon un episodio con sus canciones en exclusiva. También colaboró con Lourdes y lanzó la línea de ropa Material Girl, inspirada en su estilo de chica punk cuando saltó a la fama en los años 80. En octubre, abrió una serie de gimnasios en todo el mundo llamados Hard Candy Fitness y 3 meses después presentó una segunda marca de moda llamada Truth or Dare, que incluía calzado, perfumes, ropa interior y accesorios. Madonna dirigió su segundo largometraje, W.E., un relato biográfico sobre el romance entre el rey Eduardo VIII y Wallis Simpson. Coescrita con Alec Keshishian, la película se estrenó en el 68º Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre del 2011. La respuesta crítica y comercial a la película fue negativa. Madonna contribuyó con la balada Masterpiece para la banda sonora de la película, que le valió un Globo de Oro a la mejor canción original. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete, comparte y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.